es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta tarde No hay lugar común nos acompaña Paul Leduc. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? Artista jubilado, me dice. Más jubilado que artista, insisto. A ver, ¿cuándo se jubila uno, Paul? ¿Hay realmente un momento donde uno se retira? Sí. ¿De Bueno, ser no que se artista? retire en el sentido de no tener nada que ver con nada, eso supongo que es imposible. Pero sí que vas cambiando. Yo he cambiado muchas veces, varias veces, de profesión, de país, de muchas cosas. Y entonces no es que te jubiles, ya si te jubilas que ya te vas a morir, cosa que espero que no sea el caso. Pero sí retirarte de muchas cosas, sí pasa. Chateaubriand decía que la reencarnación sí existe, pero existe en esta vida. ¿Cuántas reencarnaciones tiene Paul Leduc? No te voy a preguntar la de la primaria, esa no la cuentes, pero... No, pero te puedo contar la de la prepa. Oye, La de la prepa es que yo era buenísimo para matemáticas, por ejemplo. ¿se te quitó? Cuando entré a arquitectura seguía yo siendo bastante bueno. En cuanto salí de la facultad de arquitectura, no fui capaz de hacer una multiplicación, olvídate, una raíz cuadrada. Luego vino la computadora y todo lo demás y las Como si calculadoras. estuvieras bloqueado. Como si me bloqueó. Paul, tu padre fue arquitecto. Mi padre fue arquitecto, efectivamente. Y eso te llevó a ti a la arquitectura, supongo. Sí, indirectamente, no por presión de él ni cosas de ese tipo, pero sí porque convivía mucho y la verdad me sigue gustando mucho la arquitectura. ¿Te retiraste de la arquitectura por algo que tuviera que ver con el oficio de tu padre? Más bien con que el oficio de mi padre dejaba ser el oficio que yo había visto ejercer a mi padre y estaba cambiando la manera de ejercerlo. A ver, ¿me podrías explicar explico, eso? sí. O sea, Yo de niño y de adolescente todavía vi a mi padre trabajando muy tranquilamente en su estudio, con un grupo muy pequeño de asistentes, con un radio que siempre estaba oyendo música y pasándola bien. ¿qué tipo de obra hacía tu padre en ese Mi momento? padre hizo sobre todo arquitectura social, hizo escuelas. Es de la gente que trabajó con O'Gorman desde el principio en el comité de escuelas, en el tipo de diseño funcionalista que introdujeron después de Villagrán y junto con O'Gorman, un poco más joven que O'Gorman, la arquitectura funcionalista en México. En una época en que la arquitectura social existía y era prioritaria, hacer escuelas, hacer hospitales, hacer lugares En México públicos. que crecía y que igualaba. Y que además tenía una política que todavía venía con el aliento revolucionario. ¿Eso se acabó? En términos de la arquitectura, totalmente. Yo creo que hoy la arquitectura, y no solo en México, se ha vuelto la arquitectura de prestigio, la arquitectura de Calatrava, la arquitectura de museos enormes, la arquitectura innovadora técnicamente, siempre hay que inventar algo tecnológico, carísimo, pero totalmente diferente. La arquitectura que es emblema de algo, de un banco, de un museo, de una ciudad, de una terminal. ¿Ese cambio ocurre cuando tú estás en la facultad? Se empieza a dar en una cosa intermedia que era que, por ejemplo, yo cuando estaba en la facultad estudiando, empecé también a trabajar en un taller de arquitectos, el taller del que en ese momento era director de la facultad, Ramón Marcos. Él casi no se ocupaba del taller, él casi no se ocupaba de ser director de la facultad. Tenía una mano derecha que era Álvaro Sánchez, que era otro arquitecto, que era el que realmente hacía las cosas. Entonces vi que el arquitecto que firmaba se la pasaba afuera haciendo labor social para conseguir las chambas. Y de Álvaro Sánchez hasta el último dibujante que era yo, nos la pasábamos en el taller haciendo las rayitas y haciendo los cálculos y haciendo el trabajo. Y entonces me di cuenta que eso no me interesaba. No me interesaba ninguno de los dos papeles. Ni las relaciones públicas para conseguir trabajo, ni estar al servicio del personaje este. Botas la carrera y cambias de piel. Te vas a una vida siguiente y ahí aparece el cine. Ahí Apareció aparece antes. París. ¿Cómo se mete el cine? Otra forma de arquitectura. Mira, apareció casi te diría por la geografía de Ciudad Universitaria. La Facultad de Arquitectura está enfrente de la Facultad de Filosofía.
El café del momento para ir a ver a las muchachas y a los amigos estaba enfrente en el Café de Filosofía. Entonces, antes del cine, porque además pensar en cine en aquellos años era muy utópico, no se podía hacer, no podías entrar al cine. Había un sindicato que te exigía haber hecho una película de $1.000.000 para poder entrar al sindicato. Y para hacer una película de $1.000.000 tenía que ser miembro del sindicato. Era la típica maniobra priista de aquellos años para que no se moviera nada, ¿no? Lo primero que hubo fue que me metí a hacer cineclubes, porque la afición al cine sí la tenía. ¿Te gustaba ser espectador? Sí, y de ahí pasé a ser programador. Y entonces llegó un momento en que me metía más yo en organizar los cineclubes de Ciudad Universitaria, de toda la Ciudad Universitaria, incluso de fuera de Ciudad Universitaria, junto con el grupo Nuevo Cine que aparecía en esos momentos, de García Riera, de Salvador Elizondo. Ahí me estás hablando de 60 y... Primero 60, sí. Primero 60. 61, 62. Y después, como no había... Bueno, hubo una cosa que se organizó antes de que existiera el CUEC, obviamente antes de que existiera el CCC, que se llamó 50 lecciones de cine, donde Pepe Revueltas, Walter Reuter, Giovanni Corporal, una serie de gente dieron una serie de conferencias. No llegaba a ser un curso, eran 50 conferencias, ¿no? Pero ahí vi que se podía, que no era tan complicado, al final, bueno, por lo menos aprenderlo. Hacer, sí. Lo complicado iba a ser hacerlo. Y entonces lo que de un momento dado explotó fue en la balanza esa contradicción, y lo que hice fue tramitarme una beca francesa para ir a Francia a estudiar. Y te vas a Francia. Tu apellido es francés. Sí, pero no tiene nada que ver con esto. No había ninguna liga con Francia ya en ese momento. No, mi apellido es francés porque mi tatarabuelo vino a invadir México. Y no lo Estás invadió. hablando de Maximiliano. Iba a conquistarlo y no lo conquistó. Lo conquistó una jalisquilla y se quedó. En los Altos de Jalisco. En los Altos de Jalisco. Los ojos azules de los Altos de Jalisco. Yo supongo, no sé mucho de los detalles, estoy tratando de averiguarlos, pero es muy difícil averiguarlos. En los Altos de Jalisco hay una cantidad enorme de ojos azules y se deben a esa migración. Sí, pero yo no tengo los ojos azules. Bueno, no sé qué pasó. Es que fue la Jalisquilla la que se impuso sobre tu genética. No tiene nada que ver. Te vas a París, vives 4 años en París. En ese momento vivo 4 años. Años de bastante agitación, años previos al 68. No, bueno, todo el 68, que ahora es este año un tema de todas las conversaciones, pues en realidad se viene gestando desde los 60 por lo menos. Es decir, había todo un ambiente durante toda la década, cultural y político enorme. Sería muy largo enumerarlo, y si quieres lo hablamos, pero entonces nos centramos en ese tema. Entre te cimbró. Eso me interesa. Era imposible. O sea, si dijeras, te construyó, te cinceló. Totalmente. ¿En qué sentido? A ver, dame los 2 o 3 resortes. Mira, yo ya había entrado en cosas políticas en México. Aquí, digamos, ya había pasado la Revolución Cubana, ya todo eso había politizado mucho, sobre todo nosotros los estudiantes de aquella época, las manifestaciones, etcétera, la militancia. Ir a Francia era cambiar eso por Vietnam, sobre todo, que aquí ya era, en París sobre todo, era el dedo en la llaga. Por la descolonización de África, de Argelia. Era la época de Mon General de Gaulle, todo aquello estaba muy politizado. Y entonces estudiar cine o estudiar televisión iban muy ligados. Mira, por ejemplo, lo primero que hice, la primera cosa de estudios, trabajo, más estudios que trabajo, que hice en Francia fue trabajar en un noticiero que se llamaba 5 columnas en una, en la época de Gaulle, que era un noticiero estupendo, de 1 hora diaria, hecho con todos los medios que te puedas imaginar, porque había mucho dinero y había mucho interés político, y no había lo que hay ahora de lo digital, de mandar por internet, ¿no? Entonces era mandar un equipo de rodaje a donde hubiera la noticia, si fuera en el último rincón de África o de Asia, editar a veces una película completa, prácticamente de 1 hora, en cuestión de días. Vaya, era una práctica y una manera de organizar ese noticiero. Hay un Paul Leduc que se hace periodista antes que otra cosa. ¿Perdón? Hay un Paul Leduc que fue periodista antes que cineasta. Pues no, me hubiera encantado ser yo, pero no fui. ¿Pero ese trabajo no era más de periodista, Paul? Sí, pero fue un stage nada más que hice durante un tiempo. Realmente después entré a la escuela, al IDEC, el Instituto de Estudios Cinematográficos, que ahora es la FEMIS, a estudiar cine de ficción. Se veían también cosas de documental, pero ya era más bien a hacer cine de ficción, ¿no? Regresas a un México bastante convulso, políticamente muy activo. Hay algo... Está un libro que dice que la mujer dormida dio a luz justamente en esos años. ¿Cuál es el México de tu vuelta? Mira, ya era en México desde que me fui un poco
de los presos políticos, variaban, Siqueiros, Vallejo, Ton Salazar, etcétera, del movimiento de médicos, del movimiento de ferrocarrileros, del movimiento de maestros, de conatos de guerrilla, o sea, había para todo, ¿no? Por un lado. Yo llego en diciembre de 67 a México, o sea, el 68 todavía no explotaba, ni en Francia, que fue mayo, que me lo perdí, digamos, ni en México, que es julio, ¿no? Pero ya todo estaba como muy preparado. Entonces yo, por ejemplo, viví un 68 muy diferente al normal, por eso mismo, porque venía yo muy imbuido de todo ese espíritu, sin haberlo vivido allá tampoco de la misma manera. Pero tenías unos lentes con capacidad de lectura distinta a los que estaban Tenía aquí. incluso relaciones, es decir, mis amigos, por ejemplo, yo ya no regresé como estudiante, yo había terminado de estudiar ahí y empezaba a ser profesionista, digamos, aquí, ¿no? Una profesión rara, pero profesionista, digamos. Pero mis amigos acabaron siendo dirigentes del 68. Raúl Álvarez, Gilberto, lista de gente. Eran tus amigos. Los había conocido desde antes, unos más, otros menos, nos hicimos más amigos durante esa época. Pero entonces yo estuve yendo a las manifestaciones y todo aquello, pero sobre todo muy cerca de la dirigencia, más, si tú quieres, que la base estudiantil. Salvo por un hecho, que me había traído una pequeña grabadorcita, una Auger, que era una chiquita, pero ya semiprofesional. Conocía a los dirigentes y entonces podía grabar. Era la gente de confianza como para estar al lado de ellos, grabando los discursos y los testimonios. Aparte de que grabas cosas como uno de los sonidos más impresionantes que he oído en mi vida, que es el de la manifestación del silencio. ¿Fuiste a grabar la manifestación? Sí. Iba arriba de un camión, por ahí hay una foto mía que salgo desde atrás. Solo yo sé que soy yo el que está ahí grabando. El no silencio, porque el silencio era todo el mundo con la boca tapada o por lo menos con una disciplina total, no diciendo nada. Pero el de miles de gentes caminando en ese silencio, y de pronto los gritos en Avenida Juárez, por ahí en Madero, etcétera, de la gente apoyando, se me pone la carne de gallina todavía hoy, ¿no? ¿Y ese material lo tienes todavía, Paul? Fíjate que no, ese material se quedó en manos de un editor, Rafael Castanedo, que ya murió. Algunas cosas se perdieron, sé dónde incluso, desgraciadamente sé dónde quedaron o hasta dónde fueron a dar. Una de ellas, por ejemplo, era la grabación en el Zócalo de la provocación de Sócrates, Campos Lemos, cuando gritó, vamos a quedarnos aquí sin que nadie supiera en el comité de huelga, ni nadie hubiera estado de acuerdo. Tomó la decisión, gritó y provocó la entrada del ejército. Bueno. Esa forma de recoger imagen y sonido que tiene pues mucho de documentalista, de documentar momentos, sensaciones, actuación, se ve en tu obra. Sí, no puedo dejar de hablar de Frida, de cómo ves. Me voy a ir a corte y regresamos a conversar sobre tu obra. Confiesa, me dijiste. Te voy a confesar, pero en el próximo bloque, Okay. que cómo ves Próximo es bloque, una de las... yo lo entrevisto. Está muy bien. Vamos a corte y regresamos. Estamos con Paul Leduc, cineasta, artista, dice el jubilado. Estamos de vuelta en No hay lugar común con Paul Leduc. Paul, estábamos hablando a finales de los 60, principios de los 70, y de esta habilidad tuya para recoger documentos y subirlos al cine. Hay algo de talento documental. John Reed es uno de los grandes personajes de la historia mexicana, uno de los grandes reporteros, justamente de las épocas más convulsas. ¿Dónde eliges tú a John Reed como tema y por qué decides hacer una película, un largometraje sobre su vida? Hay dos cosas. Lo de John Reed, bueno, porque conocía el libro, porque me parecía un libro muy cinematográfico, un libro que sobre todo después de 68 se volvió muy actual. ¿Por qué actual? ¿Por qué conectar? Yo conocí el libro desde antes de 68, digamos. El libro tenía una actualidad por la manera en que veía la revolución en un país que todavía vivía sobre el aliento revolucionario y toda aquella mitología y demás, ¿no? Pero en aquellos años a final de cuentas, era la historia de un extranjero, literalmente extranjero, periodista, por lo tanto, haciendo reportajes, no participando en los hechos que narraba, o segunda ocasión extranjero, hablando de una revolución. Finalmente, el 68 tuvo algo de eso. Éramos extranjeros los estudiantes, en una clase media, metida en una política que no todo el mundo era politizado, pero de alguna forma están involucrados en algo que fue trascendente para la política nacional.
Y entonces el libro me permitía además una especie de distancia doble, ¿no? La distancia ante el libro, ante la revolución, ante John Reed, pero también una cierta distancia que me aportaba el saber que el público también estaba dentro de ese espíritu post-68, que no era el mismo de pre-68 y 68, pero que de alguna forma había vasos comunicantes, ¿no? Te vuelves una revelación de lo que puede ser el cine de la siguiente generación. Y ahora sí, déjame acercarme por tiempo a Frida. Es otro tema que tomas tú muy temprano, porque la verdad es que Frida se vuelve conocida para el mundo ya como ícono de la mexicanidad años después. ¿Por qué Frida? ¿Otra vez una mirada extranjera? En sí, no, en rigor, lo que pasa es que la historia sería muy larga, pero en rigor el proyecto era Tina Modotti. Mira, Tuvimos un guión, íbamos a empezar la película, estuvimos listos para todo y la misma actriz iba a ser Ofelia Medina. Y resultó que íbamos a empezar un día en que no se podía empezar una filmación en México, que fue el 1 de septiembre del 82. porque había informe de gobierno. Y en ese informe se expropió la banca. Ah, claro. Y entonces... No pudiste. No, entonces el mes anterior, septiembre, agosto, fueron rumores de todo tipo y quiebra de... Entonces nadie quería exponer un centavo. Entonces los productores que teníamos aquí, uno de ellos era Barbachano, se retiraron, nos dejaron bailando en el aire. Y se acabó. Y la idea se quedó ahí en el aire. Y en el ínterin, en hacer el guión, se nos había atravesado el personaje de Frida muchísimas veces, porque era la misma época. El interés era hablar de una mujer de aquellos años, que hubo mujeres excepcionales, ¿no? Diferentes, pero al fondo también muy parecidas. Y entonces me sugirieron el co-guionista David Viñas, un escritor argentino, y algunos amigos, bueno, ¿por qué no hacen mientras una cosa sobre Frida? El guión de Tina Modotti era totalmente mudo. El de Frida todavía se dicen unas cuantas palabras. Entonces todo ese trabajo previo ayudó mucho a hacer muy rápidamente el guión de Frida, ¿no? José Joaquín Blanco participó, en fin, se cambió un poco el equipo. Y finalmente fue más fácil producir Frida que Y Tina. fue un éxito. ¿A qué lo adjudicas? ¿El talento del director? ¿El personaje? El personaje es un personaje muy atractivo, del que se sabía muy poco. En aquellos años se sabía muy, muy poco. Sí, ustedes realmente catapultan a Frida. No me atrevería a decir tanto, pero en todo caso estuvimos antes de que se... De alguna forma contribuimos, quizá. Sus cuadros se vendieron más caros después de la película. Mira, sus cuadros empezaban a circular. De hecho, hay una escena en la película en donde hicimos algo que no deberíamos haber hecho jamás, que fue filmar todos los cuadros de Frida que estaban aquí para una exposición, que estaban en el Munal, que llegaron por pura casualidad mientras estábamos filmando. Le inventé una secuencia. Nos dijeron... nos los prestaban siempre y cuando no salieran del Munal, por una historia de seguros y tal. Entonces, arriba del Munal, inventamos ahí una especie de changarro de carpintería para que estuviera el que supuestamente le hacía los marcos, y entonces ella recorría con cuadros que todos son auténticos, reales. Mira nada más. Bueno, era como cualquier estudio de estos, lleno de cables, mucho más lleno que de cables. Podía haber habido un cortocircuito. Y ahí estaba Y ahí la obra. desaparecía la obra completa. Hoy miles de millones de dólares. Bueno, entonces era una responsabilidad total que hoy se puede contar. Pero quiero decir, empezaba a echarse a andar el fenómeno Frida, que hoy ya, bueno, ya lo viste, ahí acaba de salir una Barbie de Frida, que ya me parece un modelo ridículo, ¿no? Pero... 3 años después viene esta película que me marcó, te lo decía yo, a mí profundamente. ¿Cómo ves? Por varias razones. Una, por la manera como logras recuperar la vida conurbana a la Ciudad de México, la vida en esos años, pero también la manera como logras que los que no tienen voz la obtengan. Y quizá lo más duro, que cuando tienen voz no tienen mucho que decir a veces. ¿Cómo se concibió, cómo ves? Te ruego, esta pregunta creo que te la llevo guardando desde que tenía yo muy pocos años. Y no es por Alex Lora. Yo no estoy muy seguro de recordar bien la historia, porque lo primero que se hizo fue un collage de muchos cuentos y crónicas, que tenían que ver con el mundo de lo marginal. Eran muchísimos. Tuvimos muchos problemas económicos durante el rodaje, nunca se acabó de filmar. Y al editarla incluso hubo actores que tuve que desaparecer porque su historia se quedaba a medias, ¿no? Entonces fue haciendo mucho sobre la marcha. Y fue haciendo mucho sobre la marcha también porque por las mismas condiciones del rodaje, pues había que improvisar en el rodaje, ¿no? Eso a mí no solo no me molestaba, sino que me atraía mucho, esa mezcla. Te dejaba abiertas todas las preguntas. Y es muy estimulante, ¿no? Porque si tú ya llegas con un guión, digamos, de ficción, aunque sea totalmente de ficción, pero quiere decir que ya sabes lo que quieres
que se diga, que sabes que el actor quieres que empiece aquí, acabe allá, y la cámara empieza acá, y se mueva o no se mueva, etcétera. Y luego resulta que todo es un desastre y ninguna de esas cosas se da. Entonces puedes improvisar a partir de lo que haya. Si la cámara no está ahí porque no se puede mover, bueno, pues la dejamos ahí porque ahí está, ahí, lo que sea. Y te salen las soluciones, sacar cine de las piedras, pero sale el cine, ¿no? Es un collage Sí. formidable. Lo malo es lo que está pasando ahora mucho por lo digital con los jóvenes directores, aunque hay gente muy talentosa, pero más bien el exceso de posibilidades que te ofrece la tecnología moderna. Te reduce la imaginación. Exactamente, y el rigor. Y entonces llega un poco a ver qué pasa, y entonces no pasa nada, o tarda mucho en pasar, ¿no? Hablábamos hace un momento de tus reencarnaciones. Insistes, estoy en otra reencarnación. ¿Cuál es esta reencarnación? Pero bueno, ¿qué hace jubilado no quieres Poledoc? que A me- ver, cuéntame no tu quieres que día, me tu, jubile. tu vida cotidiana. Porque sigues siendo un creador, sigues teniendo miles de ideas. No, me sigue gustando el cine. Ya no, en realidad fíjate que llevo poquísimo al cine. ¿Eh? Pero ya no disfrutas verlo, ya no disfrutas hacerlo. Lo primero que me alejé fue como espectador. Dejaste de ver cine. Sí. Hubo un momento, a mí cuando yo empecé a hacer cine, lo que me atraía del cine era la enorme variedad que tenía el cine, que aunque te costara, en México no lo veías, por ejemplo, porque no llegaba. Empezó a llegar después, ¿no? Y después llegó una cinemateca y hubo muchas cosas. Pero lo descubrí en Europa, ver cine brasileño, ver cine japonés, ver cine africano, ver cine, etcétera. Y era muy estimulante. Hubo un momento, muchos años después, en que se desató la franca y abierta guerra de Hollywood contra el resto del mundo, que ganó Hollywood aplastando a todo el mundo. Y se acabó la Y variedad. desapareció el cine italiano prácticamente por del todo, el inglés se volvió una sucursal de Hollywood. Y hubo un momento en que, y en muchos de los países, incluido México y mucho de América Latina, fue tratar de hacer cine de la manera hollywoodense, lo cual es ridículo, porque no lo puedes hacer, no tienes los medios. Esta entrevista está ocurriendo poco después de esta entrega de los Óscares. ¿Qué No, te eso ya es dice? otra etapa, todavía no he llegado a esa etapa, pero digamos, esa es la etapa, un poco antes. El cine, también por los cambios tecnológicos y muchas razones, y la crisis del cine que está en una crisis por las teleseries y por muchas razones, vuelve a ser diverso, ¿no? Pero entonces para mí como espectador yo ya me había alejado, ¿no? Ya. Ahora, el hecho de que es muy contradictorio, a mí me da muchísimo gusto el premio de Del Toro, cuando Del dicen Toro, vamos a hacer un muro de Del Toro y Óscares. los otros también, entonces me parece estupendo. ¿Qué Pero te dicen a confundir ti? eso, Sí. como se está confundiendo por muchísima gente, por razones muy oportunistas a veces, de que eso es el cine mexicano, pues desgraciadamente no lo es. Ojalá los tres hubieran podido quedar en México y hacer eso mismo aquí, lo hubieran Pero hecho igual. agregan diversidad al cine Hollywood. Es decir, Esto si sí. hay un sello Sí. distinto a lo que uno ve en la obra de cada uno. No. Además, ahora que ya los tres han logrado lo que han logrado cada uno por su lado y en su conjunto todos, el resultado es muy bueno, muy positivo, muy estimulante. Han despertado tu vocación como flores por el mundo. Es impresionante Sí. la cantidad de muchachos que hoy quieren hacer cine. Bueno, o sí. Netflix o producción para tele. Te diré que eso también ya es un poco previo. Hubo un momento en que en Argentina había 30,000 chavos inscritos en escuelas de cine. Evidentemente era una fábrica de desempleo, ¿no? O sea, ¿qué puede hacer un país como Argentina, o por mucho que viajen, o por mucho dinero que metan en hacer cine? 30,000 muchachos, y obviamente no servía de nada. Ser más cultos, pero nada más, ¿no? Pero puedes advertir que una juventud que quiere cambiar su entorno apuesta, entre otras vocaciones, por el cine. O sea, hay algo de la mano en la necesidad de transformar lo que no te está gustando y arrojarte al cine, o a cualquiera de las artes, pero al cine en particular. Sí. O sea, tú contabas en tu propia biografía cómo el cine es una forma de reaccionar a una época. ¿Estará ocurriendo lo mismo? Deja con esto termino la entrevista. Yo creo que siempre, cuando se hizo la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, que era una escuela, un proyecto latinoamericano para ayudar a muchachos de menos de 20 años de toda América Latina, pues el primer problema era cómo hacer que estos muchachos que van a ir a una isla, dentro de una isla, como es el caso de una escuela en ese lugar, ni siquiera está en La Habana, que por definición tienen que ser locos.
Sí, claro. Es decir, si no, Hay algo tienen, de loco, si no entonces. tienen un grano de locura, ¿para qué diablos quieren hacer una película? ¿Para qué quieren irse a meter a una escuela aislados de muchas cosas? Etcétera, etcétera, Del etcétera. otro lado siempre hay un loco que quiere ver esa película. Y yo te agradezco las tuyas muchísimo. Déjame hacerte, Estás loco. Gracias. No lo puedo decir. déjame hacerte las últimas preguntas muy rápidas, pidiéndote que reacciones con lo primero que te venga a la cabeza. ¿Cuál es tu palabra favorita? En estos casos, el anonimato. La palabra que más detestas. En estos casos, la entrevista. El sonido que más disfrutas. Eso podría decirte que la música toda, sin duda. Toda, 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 toda. Y el silencio también. ¿Y el sonido que más detestas? El ruido de gente comiendo palomitas en una sala de cine. Si no hubiese sido lo que has sido, entre otras cosas jubilado, director de cine, artista, diría yo hasta periodista, ¿qué habría sido, Paul Leduc? No, periodista, eso sí. Sí, te hubiera gustado. Sí, eso sí me hubiera gustado mucho. Me arrepiento de no... Todavía me sigue gustando mucho la arquitectura, pero realmente no me arrepiento tanto de haberla dejado. La sigo con interés, me interesa, etc. Pero el periodismo sí creo que me hubiera dado una vida totalmente diferente y una vida que me hubiera encantado tener. Si tuvieras oportunidad de escribir tu epitafio, ¿qué diría tu tumba? Paul Leduc, 2 puntos. Eso le pasa por aceptar entrevistas. Paul, te agradezco mucho. Gracias por construir lugar común. Gracias a ti. Nos vemos próximo sábado, ADN 47 de la tarde. No hay lugar común.